Les envié por el correo dos cosas, el programa y esto, capítulo 1, lo recibieron, ¿no? ¿Okay? El capítulo 1 del apunte, como les había dicho, nos vamos a guiar por esto en el curso. El capítulo 2, el capítulo 3. Después les voy a seguir enviando los otros capítulos, ¿ya? Vamos a empezar entonces a ver, vamos a entrar un poco más en materia en esta clase, ¿ya? La primera parte hay un poco de concepto que lo vamos a ver rápidamente. Léanlo ustedes después con más calma. Podemos, si hay dudas, podemos volver a responder dudas, en fin. Son conceptos conocidos por ustedes, yo creo, en física o en electricidad también han visto estas cosas. Así que vamos, no es la idea ir leyendo. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve o no? Sí. Bueno, como dice ahí, dice magnitudes físicas y unidades de medida. Conceptos fundamentales para comunicarnos en este curso y durante toda la carrera son las magnitudes físicas. ¿Ya? Magnitudes físicas, dice, son conceptos inventados para describir matemáticamente los sucesos de la naturaleza. ¿Ya? Es una definición bien amplia, como pueden ver. ¿Ya? Magnitudes físicas son conceptos inventados, dice, para describir matemáticamente los sucesos de la naturaleza. Ejemplos de magnitudes físicas tenemos las mecánicas y las eléctricas. Mecánica, longitud, masa, velocidad, aceleración. Eléctricas, carga eléctrica, intensidad de corriente, voltaje, resistencia, etc. Para conocer el significado de una magnitud física, además de su definición conceptual, es necesario conocer las operaciones que permitan medir, ¿ya? Medir esa magnitud física. ¿Ya? ¿Qué es medir? Medir una magnitud física significa expresar en número la relación entre esta magnitud y otra de la misma especie elegida como unidad. Ejemplos ahí, muy conocidos, en longitud, ¿ya? En la medida hay un ejemplo, la unidad es el metro, y el tiempo, la unidad es el segundo. Lo que vamos a usar, lo que usamos aquí en el país siempre, es el Sistema Internacional de Unidades de Medida, es decir, SI. ¿Ya?
Luego dice que las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales, derivadas y complementarias. Parece que algo vimos de esto en la clase pasada, muy rápidamente, pero el concepto es el siguiente. Hay magnitudes físicas fundamentales, son, por ejemplo, la longitud, la masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Es decir, esas son, no hay más, son 7. Esas son las magnitudes físicas fundamentales. Cada una de ellas ya tiene un símbolo, longitud L, masa M, en fin, tiene una unidad. El caso de la longitud es el metro, la masa es el kilogramo. Fíjense que es importante esto, que dentro de las magnitudes físicas fundamentales está la intensidad de corriente eléctrica. Importante para nosotros, los eléctricos, digamos, ¿no? El símbolo es I, la unidad es el amperio y el símbolo es A. Después tiene temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Entonces esas son las fundamentales. Luego dice, están las magnitudes físicas derivadas, dice, son aquellas que se expresan en función de las magnitudes físicas fundamentales por medio de símbolos matemáticos de multiplicación y división. Algunas de ellas son, aquí hay ejemplos, porque hay muchas, ¿ya? Por ejemplo, magnitud física, velocidad, su símbolo es la V o V corta, la unidad en el sistema internacional es el metro por segundo, el símbolo es M dividido S, unidad básica es M dividido S. Lo mismo la aceleración A metro por segundo al cuadrado, M dividido por S al cuadrado, la unidad básica M dividido S cuadrado. Y en fin, hay otros ejemplos ahí. La energía, la potencia. Y aquí están las magnitudes físicas eléctricas, digamos. La carga eléctrica, el voltaje, resistencia, capacitancia, autoinductancia, inducción, cada uno con su símbolo, cada uno con su unidad. ¿Ya? Y aquí aparece la combinación. Ustedes se fijan, la carga eléctrica sería segundos por amperio. Segundos, amperios por segundo, ¿ya? El producto de los amperios por los segundos. Eso, ¿no es cierto? Segundo. El voltaje sería expresado en función de las unidades fundamentales. Expresado en función de estas, es una combinación de estos símbolos: metro, kilo, segundo, amperio, en fin. Ahí está el voltaje, por ejemplo, es el kilo por metro cuadrado dividido por segundo al cubo por amperio. Lo mismo la resistencia, kilo por metro cuadrado dividido por segundo al cubo por amperio al cuadrado. Y así. Bueno, y después están las complementarias, las magnitudes físicas complementarias, que el que usamos, el que vamos a usar un poco es el radián. Ahí hay dos. El radián, cuyo símbolo es rad. ¿Ya? Eso también conocen, ustedes saben lo que es el radián, ¿no es cierto? El radián es una unidad para medir ángulo.
Así como los medimos en grados, también los medimos en radian. Después, que viene notación de ingeniería. Esto también es algo conocido. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el símbolo K minúscula, ¿no es cierto? Kilo, y el factor es 10 al cubo. ¿Ya? Y tomamos eso como ejemplo. ¿Ya? Eso es un múltiplo. Lo mismo M sería mega, y eso es 10 elevado a 6, ¿no es cierto? Y así. Y por allá están los submúltiplos, que 10 elevado a menos 3. Ese también se denomina mili. Su símbolo es la M minúscula. Y ahí hay algunos, dice tarea, algunos ejemplos. Por ejemplo, dice 4000 M, 4000 metros. ¿Cómo podemos escribir 4000 metros? 4 kilos. 4 kilos o 4 por 10 al cubo, ¿no es cierto? 4 por 10 al cubo, o 4 kilos. En el B dice 6.800.000 watts. Sí, 6,8 megas. Eso podríamos escribirlo 6,8 megas por 10 elevado a 6, ¿no es cierto? Por 10 elevado a 6 watts. Y también podemos decir que son 6,8 watts. En el C, eso es un 0,0084 amperes. 8,4 miliamperes, exacto. 8,4 miliamperes. O 8,4 por 10 elevado a menos 3 también podríamos escribir, ¿no? ¿Sí? 8,4 por 10 elevado a menos 3 amperes, ¿no es cierto? O ya dijimos también miliamperes, ¿cómo lo? 8,4 miliamperes. Exacto, 8,4 miliamperes o 8,4 por 10 elevado a menos 3 amperes. ¿No? En el otro, a ver, 1,7 es 0, podría ser 1,7 1,7 por 10 elevado a menos 6, por cierto sería eso. O 1,7 microsegundos, esos son ese es segundo, ¿no es cierto? Podría ser 1,7 por 10 elevado a menos 6 o 1,7 microsegundos. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6 es micro. ¿Ya? Y el último, 2.500 millones, eso puede ser 2.500, una forma, si hay varias formas, 2.500 por 10 elevado a 6, es un mega, ¿no es cierto? Megahertz, 2.500 megahertz, o 2,5 gigahertz, gigahertz, que es 10 elevado a 9. Bueno, no es un tema nuevo, supongo, realmente es bueno manejarse con esa escritura. Por ejemplo, es común, ¿se acuerdan, no? Cuando hablamos de los faradios, el faradio es una unidad de capacitancia que es más o menos grande, entonces es común hablar de microfaradios. Microfaradios.
Bueno, aquí viene otro punto, dice conceptos, magnitudes y leyes de la física eléctrica. El objetivo de esta unidad es efectuar un repaso en forma resumida de los principales conceptos, magnitudes y leyes de la física eléctrica. Bueno, ese cuerpo electrizado es un cuerpo con exceso o defecto de electrones. Ya sabemos, la electricidad radica en el tema de la teoría atómica, ¿no es cierto? Bueno, no sé si valga la pena carga eléctrica, campo eléctrico. Les dejo a ustedes, léanse ustedes eso, campo eléctrico, esto es un repaso. Potencial eléctrico, potencial o voltaje, es lo mismo. Una cosa es el potencial y la otra es la diferencia de potencial. El voltaje, que normalmente nosotros hablamos de tantos volts, eso es una diferencia de potencial. Se mide en volts. Ahí está, diferencia de potencial, DVP, diferencia de potencial. Ahí está. La diferencia de potencial se denomina también voltaje o tensión eléctrica. Como sinónimo. Fuerza electromotriz, conductor eléctrico. Ya sabemos lo que es un material conductor. Es decir, material con alta densidad de cargas libres para desplazarse en presencia de un voltaje o F. Por ejemplo, la plata, el cobre, en fin, los metales en general son buenos conductores y hay unos mejor que otros. Ahí está su característica, su resistividad, ¿no es cierto? Un aislador eléctrico o dieléctrico es un material de muy baja densidad de cargas libres para desplazarse. Es un mal conductor de la corriente. Intensidad de corriente eléctrica. Bueno, ahí hay, vámonos al dibujito que hay ahí. Fijan, eso es un conductor de sección circular y está representada la corriente como esas partículas, ¿no es cierto? Con el signo más vendrían a ser, bueno, recuerden que lo que se desplaza en realidad son los electrones, los que se mueven. Pero por convención se dice que son las cargas positivas, por eso aparecen ahí cargas positivas. Entonces, corriente, esto es en el fondo una definición, sería la cantidad de cargas que pasan en un determinado tiempo por esa sección. Si yo me pongo en esa sección y empiezo a contar las cargas, esa sería la corriente. Tantas cargas pasan en un determinado tiempo. Eso es intensidad de corriente. ¿Ya? Bueno, eso es lo mismo. Si durante un tiempo delta T se desplaza en forma constante un total de delta Q cargas a través de una sección transversal del conductor, entonces el valor medio de la corriente será I es igual delta T por delta Q, dividido por delta T. Carga por unidad de tiempo. Coulomb, carga, ¿no es cierto?, es Coulomb, dividido por tiempo, se mide en segundos, y eso es amperes, ¿ya? Coulomb por segundo es amperes. Ahora, si la cantidad de carga desplazada es variable en el tiempo, es decir, si Q es función del tiempo, Q es igual a F de T, la corriente en cada instante será eso, que es la derivada, ¿no es cierto?, de la carga respecto del tiempo. Arriba entonces tenemos una corriente constante. En cualquier momento, digamos, están pasando la misma cantidad de cargas, pero aquí la carga es variable. Entonces, en ese caso vale esta expresión.
la derivada de la carga respecto al tiempo. Energía eléctrica, potencia eléctrica. Bueno, aquí esto es válido también para lo que es energía mecánica y potencia mecánica. Energía, ¿no es cierto?, a ver, veamos ahí, dice magnitud física que describe la propiedad que posee un cuerpo, en nuestro caso, en el caso de la electricidad, en nuestro caso la corriente, para desarrollar trabajo o convertir la energía eléctrica en otra forma de energía, que puede ser luz, calor, sonido, en fin. Y se mide en joule, eso es energía. Potencia, en cambio, ¿ya?, es magnitud física que describe la rapidez con que se convierte la energía eléctrica o se realiza trabajo, ¿ya? Y eso se mide en watt, ¿ya? Entonces, energía se mide en joule, ¿ya?, y la potencia se mide en watt. Es la velocidad del cambio. En realidad eso es la derivada, ¿no es cierto?, es, por definición, es la velocidad del cambio, en este caso la potencia, de omega a dt, y joule por segundo, y se mide en watt. También se puede escribir así, ¿no es cierto? En vez de derivar respecto del tiempo, se deriva respecto a la carga, y la carga a su vez se deriva respecto del tiempo. ¿Por qué es válido eso? Porque el de omega de Q es voltaje, ¿no es cierto? La derivada de la energía respecto de la carga es voltaje, y la derivada de la carga respecto del tiempo es corriente. De ahí viene esta expresión tan conocida, P es igual V por I. Porque esto es V, de omega de Q es V, y de Q a de T es I. Por eso me queda finalmente que P es igual a V por I, o sea, voltaje por corriente, y eso es igual. Bueno, efectos importantes. Dice, cuando circula corriente eléctrica en un conductor, se han observado los siguientes tres fenómenos: resistencia, capacitancia e inductancia. ¿Ya? O sea, la corriente en realidad se manifiesta de esas tres formas. ¿Ya? Se manifiesta por los efectos, la conocemos por los efectos que produce. Y los efectos son eso: resistencia, capacitancia e inductancia. ¿Qué se entiende por resistencia? Dice que es la magnitud física que describe la propiedad de un material para oponerse a la circulación de corriente. Esto se debe al roce y a los choques entre las cargas cuando se desplazan. Así, la energía eléctrica se transforma en calor y las cargas sufren una caída de potencial. La unidad de medida en el sistema internacional es el ohmio. ¿Ya? Eso es entonces el efecto que se denomina resistencia. Bueno, enseguida, y a propósito de eso, se enuncia aquí la famosa ley de Ohm, que quizás es la ley más fundamental, ¿no es cierto?, en electricidad. Dice que si en los extremos de un elemento de circuito se aplica una FEP constante de modo que circula una corriente constante ahí, entonces la resistencia del elemento es eso que aparece ahí. La resistencia es V dividido I, voltaje dividido por amperes, volt dividido por amperes, y eso es ohm. ¿Ya? O sea, obviamente ahí uno despeja, por ejemplo, la corriente sería I es igual I es igual B dividido R, ¿no es cierto? Es lo mismo. Podemos decir que la corriente entonces
es directamente proporcional al voltaje, mayor voltaje, más corriente y viceversa, e inversamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia, menor corriente y viceversa. Esa es entonces la ley de Ohm. Luego dice un resistor, que es diferente, ¿no es cierto? Una cosa es la resistencia, el efecto que produce la corriente en una resistencia, y otra cosa es el resistor. El resistor es el elemento físico, ¿no? Es un elemento construido para que se caracterice exclusivamente por su resistencia y se representa por el siguiente símbolo. Ahí está, que todos conocidos. Bueno, ahí aparece una corriente que circula, la R, ¿no es cierto? Que eso se le asigna un valor, tiene un valor y un V que es la caída de tensión. O sea, si yo me voy a los terminales de la resistencia, la corriente donde está el positivo, ¿no es cierto?, tiene un potencial distinto al que otro terminal. Ese potencial es mayor. Entonces las cargas, la corriente fluye siempre del positivo al negativo. En la resistencia de los materiales hay un anexo, lo podemos ver después, porque cada material tiene su propia resistividad, ¿no es cierto? Hay uno en general, los metales son buenos conductores, pero dentro de los metales hay unos que son mejores que otros, en fin. Y largamente el que más se usa es el cobre, el aluminio también, la plata también es un buen conductor, pero por el costo que tiene no se usa prácticamente. Se usa en cosas muy específicas, en fin. Después dice conductancia, que se define con la letra G, es el valor recíproco de la resistencia, es decir, G es igual que 1 partido por L, amperes dividido por volt, y se mide en Siemens, ¿ya? Les insisto, estos son definiciones, es como ponernos de acuerdo al principio del curso que vamos a llamarle al recíproco de la resistencia, entonces conductancia. No se usa mucho, pero sí, algunas veces es más fácil, es conveniente usar las conductancias en vez de la resistencia. Más adelante vamos a ver algún ejercicio, ¿ya?, en que pasamos todo el circuito que está resistivo, lo pasamos a un circuito con conductancia. ¿Ya? Cuando se mide resistencia muy alta, mide en Siemens en vez de... No, a ver, no tiene que ver tanto con eso, ¿no?, las resistencias altas, sino porque hay un método, no sé si más adelante, un método para resolver circuitos, el método de nudos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí muchas veces se lleva al circuito resistivo a un circuito con conductancia, ¿ya? Y es más fácil el planteamiento de las ecuaciones, en fin. Bueno, después está el fenómeno, dijimos primero, hablamos de la resistencia, dice ahora capacitancia. La magnitud física que describe la propiedad de un conductor para acumular carga eléctrica, estableciendo un campo eléctrico y por lo tanto voltaje entre él y otro puerto cercano. Entonces, el campo eléctrico al hacer energía eléctrica. Si dos conductores muy cercanos pero aislados entre sí poseen cada uno una carga Q y consiguen lo contrario, entre ellos se establece un voltaje. La capacitancia de esta estructura denominada capacitor sería eso. Entonces, una cosa es la capacitancia, otra es el elemento físico, que es el capacitor, o condensador, que es lo mismo.
Entonces la capacitancia sería carga por unidad de voltaje. Y eso se mide en faradio. ¿Ya? Bueno, el capacitor, ahí está el capacitor, dice, es un elemento construido para que se caracterice exclusivamente por su capacitancia, que se representa con ese símbolo. ¿Ya? El símbolo del capacitor. Bueno, condensadores, ustedes saben, hay de distintas formas, tamaños, mucho, pero cuando se estudia el condensador siempre se estudia eso. El condensador son dos placas, ¿no es cierto? Están dos placas metálicas conductoras que están separadas por un espacio, que el espacio puede ser incluso aire, ¿no es cierto? Pero normalmente es un dieléctrico, ahí dice dieléctrico. Eso es un condensador. Y aquí aparece el condensador conectado a una fuente. Eso puede ser una fuente continua, puede ser una fuente alterna, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí la placa de la izquierda, ¿no es cierto?, se carga positivamente y la placa de la derecha se carga negativamente. Bueno, esto lo vamos a estudiar con un poquito más de tensión cuando veamos corriente alterna y con mayor detención en el próximo curso, cuando vean el tema de el régimen transiente y el régimen permanente. Ustedes han escuchado hablar de eso, ¿no es cierto? Para efectos del análisis se separan. El transiente es un periodo muy cortito al principio y el permanente es lo que sigue. ¿Ya? Porque entonces el circuito resistivo no vamos a incorporar, a conectar un condensador porque no tiene sentido, ¿no? El condensador al principio, yo creo que ustedes manejan todos estos conceptos, pero igual al principio circula corriente, ¿no es cierto? Pero después que las placas se cargan, la corriente se hace cero. Cuando las placas están descargadas, entonces la corriente inicial es alta, ¿ya? Es alta, porque las placas están descargadas. Y en la medida que se cargan, esa corriente va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo hasta que se hace cero. Entonces no tiene sentido de conectar un condensador con corriente continua, ¿ya? Claro, al principio circula corriente, mientras se está cargando, pero después que se carga, esta corriente es cero. Entonces, si la corriente es cero, estoy hablando de una fuente continua, si la corriente es cero, yo podría decir que tengo un circuito abierto, ¿no es cierto? Es equivalente. Circuito abierto. El condensador tiene su capacitancia, es una constante, y esa constante depende de su configuración física, depende de las placas, de la dimensión de las placas, depende de la separación entre las dos placas, en fin, depende del dieléctrico. ¿Ya? Ahí aparece algo de eso. ¿Ya? Bueno, para terminar la idea un poco, si el condensador, si esa fuente fuese de corriente alterna, fuese un voltaje alterno, ahí sí que permanentemente está circulando corriente, ¿no es cierto? Porque la corriente alterna se invierte.
El condensador se carga en un sentido, después se carga en el otro sentido, y ahí está circulando corriente permanentemente. Pero en corriente continua no, equivale a un circuito abierto. Después viene la autoinductancia, ¿ya? Que tiene que ver con los campos magnéticos. ¿Ya? El campo magnético dice espacio que rodea a los imanes y a las cargas eléctricas en movimiento o a la corriente eléctrica. Hay una serie de conceptos ahí, no lo vamos a ver: inducción magnética, flujo, intensidad, fuerza magnetomotriz, en fin. Bueno, aquí está la autoinductancia. Hablamos de la resistencia, de la capacitancia, y esto es el tercer concepto, la inductancia. La inductancia. Dice ahí, magnitud física que describe la propiedad de un conductor con corriente para establecer un campo magnético en donde se almacena la energía. Además, si la corriente del conductor es variable, se establece un campo magnético variable que autoinduce un voltaje. Hay todo un tema ahí de interés. Entonces, si tenemos bueno, ahí aparece una bobina, ¿no es cierto? Así se representa. Esas líneas ahí representan el núcleo, que normalmente se elige un material más permeable, magnéticamente permeable. Esas espiras son la bobina propiamente tal, y esas líneas, ¿no es cierto?, segmentadas representan el campo magnético, las líneas de fuerza. Todas esas son convenciones. La intención es un poco visualizar. Los conceptos son un poquito abstractos. Entonces, claro, si hay una corriente continua, se establece un flujo continuo. ¿Ya? Y bueno, ahí también hay, mencionémoslo rápidamente, la bobina sometida a un voltaje continuo, ¿no es cierto? Si yo conecto una bobina ahí, ¿ya? Si el voltaje es continuo, se establece una corriente continua y hay un flujo continuo. Pero el flujo continuo no autoinduce un voltaje, ¿no es cierto? Entonces, esto en el fondo, una bobina en corriente continua, es un cortocircuito. Es eso. Entonces, por lo mismo que también en circuitos con puentes constantes, es absurdo poner bobina. ¿Ya? No así, ¿no es cierto? Si la fuente es alterna, la corriente es alterna, el flujo es alterno, y ese flujo alterno sí autoinduce, los terminales de la bobina autoinduce un voltaje. ¿Ya? ¿Profesor, le hago mucho? ¿Ahí la bobina no se transforma en una resistencia? No. Pero buena pregunta, porque no creo que lo he mencionado. Aquí nosotros vamos a trabajar con elementos de circuito ideales, que se llaman. Ideales. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de ideales? Porque el inductor se define, se diseña y se fabrica para que se comporte como bobina, y que tenga autoinductancia solamente. Pero eso es ideal, porque la bobina siempre va a tener una pequeña resistencia interna, que la podemos representar así, una pequeña resistencia interna. ¿Ya? Por mucho, en otras palabras, por mucho que se esfuerce los fabricantes de bobina en que se comporte solo como bobina, siempre va a haber una guerra interna, pequeñita, pero ahí va a estar.
Pero en el estudio nuestro vamos a considerar, esto lo vamos a despreciar. ¿Ya? No sé, apuntaba ahí la pregunta. Es que debería haber una resistencia en el alambre. O sea, a eso iba. Exactamente. Sí, pero acuérdate que la bobina es un alambre de cobre, Sí. una resistencia muy baja. Eso es lo que estamos despreciando. ¿Ya? Ya. Pero entonces no se genera como un cortocircuito porque no se genera ningún voltaje en esos terminales. Entonces, ¿no se sabe usted? Cuando se genera un cortocircuito, porque no se genera ningún voltaje en los terminales, no está la bobina conectada. No, la verdad es que se transforma en un cortocircuito. Sí, la bobina que yo tengo conectada aquí Es como un conductor. no genera, no autoinduce un voltaje, entonces no tiene ningún efecto. Es como poner un cable al final, no. Es como un conductor. Es como unir dos cables. ¿Ya? Ya, pues, Dos cables. Bueno, la inductancia dice se mide Henry H. ¿Ya? Henry H. El de la bobina o inductor es lo mismo, se representa de esa forma, ¿no es cierto? Es el símbolo del inductor. Después tenemos después tenemos, dice, elementos del circuito. Elementos del circuito. ¿Qué es un circuito eléctrico? Dice, es una interconexión de elementos del circuito. Entonces, elementos del circuito tenemos que son la resistencia, el condensador y la bobina. Pero además se consideran elementos del circuito las fuentes, también las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Aquí vamos a ver un cuadro resumen, ¿ya? Pero esos son los elementos del circuito. Es un dispositivo de dos terminales construido para que idealmente se caracterice por una sola de las propiedades estudiadas anteriormente, R, L o C. También puede ser una fuente de voltaje o de corriente. Matemáticamente se describen mediante una relación entre su voltaje V y su corriente I. Aquí hay un cuadro resumen. Tenemos en la primera columna acá elemento, dice resistor. La característica es la resistencia, se designa con R, su unidad es ohm, su representación es esa, ¿ya? Y su relación VI es esa, es la I de ohm. Esa es la relación VI en una resistencia. ¿Ya? V es igual a R por I. El otro elemento es el inductor o bobina. La característica es la inductancia. Se mide inductancia, se conoce como L, se mide en henrios. Ese es el símbolo. Y esa es la relación VI. ¿Ah? El voltaje dice que es el producto de la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Ah? Esa es la relación. L por VI a DC. Claro, porque si la corriente, a ver, si la corriente es constante, la derivada de una constante es cero, ¿no es cierto? La derivada de una constante es cero, entonces me quedaría L por cero, cero. El voltaje
y los terminales de la bobina serían cero. No así si la corriente es variable. La derivada de una variable no es cero. Y ahí me va a dar un voltaje VL en terminales. Pero bueno, aquí está, digamos, así como en la resistencia, la relación VI es esa, es la bobina, la relación VI es esa. Para el capacitor, lo mismo, capacitor, la característica es la capacitancia, se mide el faradio, ahí está el símbolo, y aquí también está la relación VI, que sería la corriente, es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y luego tenemos la fuente de tensión independiente. ¿Por qué independiente? Porque más abajo se dice fuente de corriente independiente, fuente de tensión dependiente y fuente de corriente dependiente. Ahí termina el cuadro. Pero nosotros vamos a trabajar solamente con estas fuentes de tensión y de corriente independiente. Y esos son sus símbolos. Fuente de tensión, voltaje, y ese es el símbolo. Fíjense que ahí hay un detalle ahí, bueno, ese es el símbolo, ¿no es cierto? Aparece la polaridad, porque siempre que tengamos una fuente vamos a tener que conocer no solo el valor de la fuente, sino que también su polaridad, ¿no? El menos está a la izquierda, el más está a la derecha. Y ahí aparecen las corrientes, que la corriente puede fluir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se fijan? Y dice que V es dado y no depende de I. O sea, la polaridad siempre va a ser esa, no cambia. Eso manda. La corriente podría invertirse. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos un circuito con más de una fuente. Puede haber una fuente, cuando hay una sola, esa fuente suministra voltaje al circuito, suministra energía al circuito, ¿ya? Pero cuando hay dos fuentes, por ejemplo, podría darse que una es mayor que la otra, entonces una suministra y la otra absorbe, ¿ya? Más adelante vamos a ver eso. ¿Y eso, profe, depende de las cargas? Depende, sí, depende de la configuración, de cómo está configurado el circuito. Pongamos eso. Utilicemos el símbolo que hay ahí. El menos más, tampoco este es una fuente, y este es menos más, este es otra fuente. Si esta fuente es bastante más grande que esta, la corriente circular, lo más probable es que circule así. ¿Se fijan? Entonces aquí la corriente va de menos a más. ¿No es cierto? Va de menos a más. Esta fuente está suministrando energía al circuito. Pero aquí la corriente va de más a menos. Esta fuente está absorbiendo energía del circuito. El voltaje no cambia. Eso es fijo, no cambia. Lo que cambia es el sentido de la corriente. Porque si esto fuese, supongamos, si esto fuese esa polaridad, entonces esto lo más probable es que la corriente llegue aquí, sigue acá, en fin. Entonces la corriente iría hacia el río. En ese caso, ambas fuentes estarían suministrando energía al circuito. Esos son casos que se pueden dar. Por eso es que se dibuja así. La corriente puede ir en ese sentido como puede ir en el otro sentido. Profe, disculpe, eso solo si por ejemplo, la fuente de la derecha es mayor a la fuente de la izquierda. Claro. Suministra mayor voltaje. Ahora, puesto así, esta siempre se va a sumar a este efecto. Podría ser menor ahora con esa polaridad así, pero si tiene la polaridad así,
y este valor es mayor que este, es muy probable, a esto tendríamos que darle números para ver cómo se comporta. Por ejemplo, una fuente de 12 a una fuente de 24. La fuente de 24 sería la que mandaría la corriente. Claro, si esta es mayor, entonces se haría aquí que la corriente podría bajar aquí, ¿no es cierto? La corriente podría ser así. Y en ese caso, esta estaría absorbiendo energía. Profe, y en caso de que las dos torres tengan el mismo voltaje pero tengan distinta polaridad, ¿qué pasa ahí? Que pueden pasar muchas cosas, pero ya hay que empezar a calcular, porque a veces podría darse que aquí la corriente es cero también. Sería la misma fuente. Podría ser. ¿Ya? Que toda la corriente fluya por aquí y esta corriente sea cero. Bueno, y lo otro es la fuente de corriente, ¿ya? Independiente, igual que esta. ¿Ya? Y esto es en amperes y su símbolo es ese. Entonces es un círculo con una flechita. Esa flecha puede ir en el otro sentido también. Puede ser así. Y aquí lo mismo, el criterio. Aquí manda esa flecha. Siempre que la flecha indique para acá, siempre la corriente va a fluir en esa dirección. Lo que puede cambiar aquí es la polaridad. ¿Diga? Este puede ser menos más o más menos. ¿Ya? También depende del circuito, de cómo esté configurado. ¿Ya? Pues por eso dice I dado y no depende de B. Pero aquí la corriente siempre va a fluir así, nunca en el sentido opuesto. Lo que puede cambiar entonces es que esto vaya de menos a más o de más a menos. Y lo mismo, cuando va de menos a más, esta fuente está suministrando energía, y de más de menos a más, ¿ya? Y de más a menos está absorbiendo energía. Porque los otros, ya les digo, esos son fuentes de tensión dependiente. Eso no vamos a utilizar estas fuentes en este curso. Pero solo se emplean elementos pasivos. Elementos pasivos se llaman a la resistencia, el condensador, la bobina. Elementos activos serían las fuentes. Ahí hay un ejemplo de un circuito, entonces, ¿ya? Porque en definitiva, ¿de qué se trata? En este curso, el estudio de los circuitos, resumiendo, consiste en encontrar los valores de, no sé si por ahí dice, encontrar los valores de corriente y los valores de voltaje en cada ramo. Eso es. Por eso yo tengo una pregunta en cuanto a eso. En efecto, cuando nosotros tengamos un certamen, se nos va a presentar un circuito, ya sea mixto o cualquiera. Pero mi pregunta es, ¿el método a emplear para nosotros obtener los valores que usted nos pide es lo que nosotros elijamos o usted lo va a elegir? O sea, me explico. Nosotros, por ejemplo, La primera parte es se resuelven circuitos en que se aplican la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que vamos a ver enseguida. La segunda parte se conoce como métodos de resolución de circuitos. Está el método de malla, el método de nudo, y los teoremas de Thevenin y todas esas cosas. Claro, yo en un certamen puedo preguntarle, resuelva por el método de mallas. Ahí no hay vuelta, vas a tener que aplicar mallas. ¿Ya? O habrán ejercicios en que nos pida solamente una deben ser variable libres para elegir algún método. ¿Ya? Pero como vamos a ir avanzando,
Yo creo que el primer certamen normalmente incluye leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff y mallas a lo mejor. Mallas. A veces mallas y nudos. Eso depende de cómo vamos avanzando en el curso. ¿Ya? Entonces, los certámenes que yo hago son siempre 3 ejercicios, 3 problemas. ¿Ya? Entonces, el primero puede ser que si yo resuelva aplicando leyes de Kirchhoff. El segundo resuelva por malla, el tercero resuelva por nudo. ¿Ya? Ahí tienen que hacerlo utilizando método de malla. Porque también vamos a ver más adelante que los circuitos generalmente, yo diría siempre, hay varias formas de resolverlo. No solo hay un camino, hay varias formas. ¿Ya? Y ustedes son libres de elegirlo. Bueno, eso es un ejemplo de un circuito relativamente sencillo. Eso es un circuito eléctrico. ¿Ya? Hay una fuente de tensión, hay resistencias, y así se identifican las corrientes que circulan por cada rama, las caídas de tensión o voltaje, ¿no es cierto? Está la R1, el B1, ¿no es cierto? Sería la caída de tensión en B1, en fin. Dice, importante, en los elementos pasivos, RLC, siempre se considera la corriente I entrando por el potencial mayor de su tensión. ¿Ya? Eso recuérdenlo. Son convenciones. Entonces, si ustedes ven, bueno, aquí está indicado menos más la corriente entrando por el positivo. Pero si supongamos que no está la brecha. Entonces ustedes aquí lo saben que la corriente siempre va a entrar por el positivo. Y pueden ustedes dibujar una flecha aquí. O a la inversa, supongamos que no aparece la polaridad y la corriente está entrando, y la corriente entra por este lado, entonces este es el positivo. Esas son convenciones, recuérdenlo. ¿Pues habéis sentido algún fundamento o simplemente somos lo así? Sabiendo que la alternativa es la que va a ser la bueno, el fundamento sería que las cargas eléctricas siempre se desplazan del potencial mayor al menor. ¿Ya? Básicamente es eso. Porque hay una diferencia de potencial ahí. Nosotros conocemos, suponte tú que caen ahí 10 volts. 10 volts es una diferencia de potencial. En el positivo, ¿no es cierto? Y en el negativo, cualquiera que sean los valores, pero hay 10 volts de diferencia. ¿Ya? Y el lado positivo se supone que las cargas se desplazan, ¿no es cierto?, hacia el lado negativo. Bueno, eso ya lo acabo de explicar, porque es una fuente que entrega energía, una fuente que recibe energía. Y aquí hay unas definiciones. Yo creo que con eso vamos a terminar, a ver. Vamos a dibujar aquí Profe, en ese caso, si le aplicamos corriente continua a ese circuito que usted tiene, el circuito quedaría limitado al final por la resistencia que está con la R1 y la R2, ¿o no? Porque, como usted decía que se formaba un cortocircuito entre la bobina. Sí, pero mira, aquí ponen un ejemplo de poner una bobina, pero
la verdad es que quizás el ejemplo no es bueno, habría que haber puesto una resistencia ahí, porque si no, si hay una bobina quiere decir que esta es correcta en términos. ¿Ya? Pero aquí lo que se busca es, vamos a dibujarlo aquí un poquito. Quedarían paralelo la R con la, o sea, R3, o sea, B3 con B2. Porque quería una sola resistencia. Lo que vamos a ver es que hay ciertas definiciones dice nudo o nodo es un punto o barra de conexión de dos o más elementos. Ejemplo en la figura 8 era esta en la figura 8, ¿ya? ¿Cuáles serían los nudos o nodos? Podríamos decir que la fuente está unida a este podría ser un nodo. Aquí hay otro, estamos uniendo la bobina con este, aquí hay otro, ¿cierto? En fin, todos esos son nudos. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Después dice nudo principal. Es un punto o barra de conexión de 3 o más elementos. En la figura aquí, ¿cuáles serían nudos principales? Entre R1 y R. ¿No es cierto? Este es un nudo principal. Y acá hay otro. Hay 1, 2, 3. También son nudos principales. ¿Ya? Tenemos dos nudos principales. Después dice rama, es una trayectoria a través de elementos entre dos nudos principales. ¿Cuáles serían las ramas aquí en esto? Sería el punto entre el nudo principal, los dos nudos principales. Aquí tenemos uno. Sí. Es que esta sería una rama, ¿no es cierto? Esta sería una rama. Esta sería otra rama, ¿no es cierto? Y una trayectoria. Esta. Y esta sería una tercera rama. ¿Cierto? O sea, estos dos puntos yo los puedo unir a través de esta rama, a través de esta rama, a través de esta rama. Tendríamos tres ramas entonces. ¿Ya? Así se define. Independientemente la resistencia o lo que sea que haya entre medio. Independiente de lo que haya, puede haber aquí una fuente incluso. ¿Ya? ¿Qué es un lazo? Cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Entonces, aquí tendríamos, fíjense, una trayectoria cerrada sería esta. ¿Ya? Aquí. Este es un lazo. ¿Ya? Aquí tengo otro lazo. Y hay un tercer lazo. ¿Cuál es? En general de todo. Exterior. El exterior. El exterior. Este es un tercer lazo. Son trayectorias cerradas, ¿ya? En un circuito. Después dice malla, es un lazo que no contiene a otro lazo. ¿Cuántas mallas hay aquí? Dos solamente. Esto es malla, esto es malla. Pero este lazo no es malla, el lazo externo. ¿Por qué? Porque contiene a estas mallas. ¿Ya? Es importante cuando aprendamos el teorema,
método de mallas. Lo primero que hay que hacer cuando dice aplique el método de mallas, identificar cuántas mallas hay. 1, 2, 3, en fin. Y por último, red, dice circuito formado por 2 o más mallas. En realidad esto es una red, ¿ya? Podría ser más grande, más pequeña, en fin. ¿Ya? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Las leyes de Kirchhoff son muy importantes, las vamos a ver en la próxima clase. Eso sería por hoy día. Las personas que no están oficialmente inscritos no han recibido el apunte, me imagino. Lo compartimos. Pero yo me imagino que igual todos van a regularizar su situación luego. Ya, eso sería por el día. El sábado, entonces, a las 10 de la mañana, ¿no?